uno trata del marco teórico y los fundamentos epistemológicos de la metodología cualitativa. Está claro que estamos hablando de metodología cualitativa orientada al análisis de historias de vida. Luego, no puede usted desarrollar una investigación, no puede usted hacer una selección o un recorte de trozos de la realidad, que es la investigación. Nunca se realiza, nunca se estudia la realidad total. La realidad total no la conocemos y quizás no la conozcamos nunca. No lo puede hacer usted, estas selecciones, si usted no tiene una fundamentación, una plataforma sobre el cual fundamentar este recorte de la realidad, que es la investigación, y en este caso la investigación con metodología cualitativa, ¿no? Entonces, por eso hablamos del marco teórico y de sus fundamentos epistemológicos. Y en este curso los participantes tienen la oportunidad de aplicar enfoques teóricos y paradigmáticos al análisis de procesos sociosubjetivos de sujetos colocados en situaciones de conflictividad a través de diversas técnicas y estrategias metodológicas que desembocan en historias de vida. Estos procesos de conflictividad los hemos seleccionado reclusos de la cárcel, homicidas y personas que están hospitalizados por enfermedades, bueno, por una enfermedad de la más crónica y de la más grave, como enfermedad mental, que es la psicosis esquizofrénica. Entonces, por eso se habla de situaciones de conflictividad en el estudio de los procesos sociosubjetivos, en el estudio de los individuos que se están investigando como muestra cualitativa, claro. De esta manera, se puede conciliar la relación entre individuo y sociedad con el análisis teórico práctico cualitativo. Para ello se hace una exposición detallada de paradigmas cualitativos como el interaccionismo simbólico, el método comprensivo, el abordaje comprensivo hermenéutico, la etnometodología, aplicar el análisis de los datos registrados en historias de vida recopiladas, es decir, historias de vida extraídas. Más que historias de vida completas, son fragmentos de relatos de vida. Una historia de vida sería muy amplia, una biografía sería muy amplia. Y no hay espacio, ni hay tiempo, ni el investigador tiene todo el tiempo para recopilar una historia de vida que podría pasar mucho tiempo en este proceso. Oscar Luis, por ejemplo, le dedicó toda su vida de investigador a investigar 5 familias en México. 5 familias. Los Martínez, los Sánchez, los Pérez, los Rodríguez, en fin. No terminó nunca, y cuando Oscar Luis da por concluida esa investigación, todavía le faltan demasiadas cosas. Claro que uno tiene que establecer límites, el investigador establece límites. El investigador cualitativo sabe que hay un recorte en la investigación, un recorte de la realidad, es un recorte cualitativo, no está determinado por factores de tipo cuantitativo ni por muestreos estratificados al azar o probabilísticos, sino que, bueno, toma una parte de la realidad de acuerdo al interés que el investigador tiene para hacer esa investigación. Tiene que ver con relaciones de valor, tiene que ver con juicios de valor. La investigación científica, la investigación cualitativa mucho más, implica juicios de valor. Sin embargo, como se dice, la investigación científica no funda juicios de valor, es decir, no toma juicios de valor para justificar y fundamentar esos juicios de valor, sino que sabe que no los puede evitar. Es igual que uno no puede evitar el cansancio en la investigación, en el proceso de realizar una investigación determinada, y en un momento en que uno dice, bueno, hasta aquí llegamos, la investigación corta aquí, tiene este recorte que es producto de la dinámica, pues, vital, biológica de un ser humano, de un grupo de seres humanos. Eso no se puede evitar. Se tiene en cuenta. Igualmente en la investigación cualitativa se tienen en cuenta los juicios de valor y las relaciones de valor, y se incluyen dentro del proceso de la investigación,
Se trata de hacer consciente, hacer evidente, autoevidente esos juicios de valor. Por eso que la investigación cualitativa, las historias de vida, la biografía, los métodos etnográficos, el investigador tiene que anteponer su propia biografía, su propia historia de vida. Él tiene que anteponer su autoobservación frente al otro que él está observando y que de ninguna manera es un objeto, tampoco es un sujeto. Él está investigando al otro sujeto, pero al mismo tiempo se está investigando a sí mismo y el otro sujeto también puede investigarlo a él, en lo que Moreno y Ferrarotti llaman la investigación participada, la ciencia participada. Claro, es participada porque la investigación cualitativa supone una intersubjetividad en el proceso de la investigación, no un sujeto frente a un objeto, no existe. Y aunque usted se lo proponga de una investigación muy objetiva, alcanzar la objetividad como meta fundamental, no existe la objetividad total, hay una objetividad parcial, hay una objetividad controlada, limitada. Y usted lo que tiene es que anteponer su cualidad de sujeto, puesto que somos sujetos, en el proceso mismo de la investigación y no verse al investigador como autoanulado, como anulado totalmente, como tabula rasa, porque si no va a contaminar el proceso de la investigación. Esa es la visión positivista y cuantofrénica neopositivista de la investigación social. Tratamos de tomar distancia de ese tipo de actitud epistemológica y metodológica. Hacemos la apuesta epistemológica, como dice Ferrarotti, por una investigación de tipo cualitativa, etnográfica, biográfica, como son las historias de vida. Entonces, lo más destacable en un curso como este es la subjetividad a partir del análisis cualitativo, subjetividad e intersubjetividad a partir del análisis cualitativo. No se investigan objetos, sino que hay un diálogo, lo que yo llamo un diálogo, una relación intersubjetiva, investigación, la entrevista, pues, es un diálogo, es una conversación entre dos o más personas, y a partir de ahí es que uno obtiene el dato, construye el dato, se construye y reconstruye el dato. El dato, a pesar de que el concepto mismo habla del dato como lo que está dado ya de una vez, cartesianamente, ¿no? La res extensa en Descartes, que es la realidad, pues la realidad está dada ahí, solo tiene usted que ir a atraparla. En la visión aristotélico-agustiniana del proceso de la investigación, que supone una adecuación del pensamiento a la realidad, una adecuación del pensamiento a la realidad. No existe una adecuación del pensamiento a la realidad, porque el pensamiento, ya dije, está cruzado y atravesado por juicios de valor, por el estatus de subjetividad que tiene el investigador, que no es una máquina, que no es un robot, que no es un programa de computadora, es un sujeto que tiene sus valores, que tiene sus elecciones, que hace su selección, que tiene historia de vida, que tiene unos traumas, que tiene situaciones pues que son sensibles, una sensibilidad, una estética en la investigación, una estética en la condición de aproximación a la realidad. Eso es kantiano cuando Kant habla de la intuición sensible para aproximarse a la realidad. La historia de vida puede ser visto como método y como metodología. ¿Por qué? Es un método, es una vía para probar las cosas que uno quiere probar, los supuestos que uno quiere probar. Por ejemplo, los delincuentes de la cárcel de Vistahermosa, Ciudad Bolívar, tienen traumas familiares que suponen fracturas familiares, fracturas entre el sujeto y la estructura familiar dentro del cual está el sujeto. Y para ello yo voy a utilizar la historia de vida. Pero además es una metodología en el sentido de que es una técnica también de recolección de datos. Bueno, los estudios de casos también lo son. Los estudios de casos también son una recolección de datos de un sujeto determinado. Pero la historia de vida va mucho más allá.
historia de vida va mucho más allá que el estudio de casos. Se utiliza mucho el estudio de caso en el trabajo social. El estudio de caso es más descriptivismo, la situación socioeconómica del sujeto, que se le va a dar la ayudantía, que se le va a dar, favorecer con un beneficio socioeconómico, etc. No, aquí estamos penetrando, tratando de penetrar en las paredes íntimas de la subjetividad a través de su historia, y no de su historia total, eso es imposible, de partes de su historia, de fragmentos de su historia, por eso yo llamo fragmentos de relato de vida. Entonces, a partir de ahí, llegamos a una reconstrucción sociohistórica de lo social subjetivo, de la vida individual, colectiva, una reconstrucción sociohistórica, cómo se ha desplegado la vida en un momento dado, en el proceso histórico de lo vivido. Lo vivido es histórico, lo vivido no se da puntualmente en una situación, en un espacio-tiempo determinado y a partir de ahí usted extrae el dato y extrae el conocimiento. No, tiene un recorrido, tiene una trayectoria, la trayectoria socioantropológica del sujeto. Uno nació, creció, vivió, se reprodujo, se muere. Pero esos periodos de la infancia y adolescencia, son periodos particularmente sensibles al proceso mismo de la construcción de la subjetividad, de la construcción del civismo individual y colectivo, de la construcción de la subjetividad de una familia y de un pueblo determinado, porque es grupos con historia, porque pueblos son grupos con historia, los grupos humanos son grupos con historia. Por eso tenemos que en la clase 1 tenemos marco teórico y fundamento epistemológico, en la clase 2 tenemos métodos cualitativos, historias de vida, ¿no? Como título, como epígrafe, en la 3 análisis e interpretación de datos orientado en casos, con referencia a casos, y luego finalmente la síntesis de todo este proceso teórico, epistemológico, metódico y metodológico, que es la reconstrucción sociohistórica de la subjetividad. A eso queremos llegar cuando estamos haciendo la investigación cualitativa de los modelos etnográficos, el método etnográfico, historias de vida propiamente dicho, específicamente historias de vida. Tenemos una bibliografía que recomendamos, Bardán Lorenz, Análisis de Contenido, es un texto que está editado en español, se puede encontrar, bueno, quizás en la red se puede encontrar, no sé si en las librerías, pero sí es factible de encontrarse, pues está en español. Hay Calón Guessari, Representaciones de la Pobreza y del Sujeto Pobre en el diario Últimas Noticias, Espacio Abierto, una revista venezolana de sociología que publica este tipo de metodologías cualitativas, y que la revista Heterotopía del padre Alejandro Moreno, en el Centro de Investigaciones Populares, en una revista que se llama Heterotopía, puede ser consultada para metodología cualitativa, historias de vida, investigación social cualitativa. Franco Ferrarotti, historias de vida en italiano original, pero fue traducido historia de vida por el padre Alejandro Moreno, el Centro de Investigaciones Populares. Hay un folleto, hay un opúsculo que no es más que un extracto, ¿no? Que es una selección de textos de Franco Ferrarotti. Franco Ferrarotti tiene otros trabajos sobre esto de la investigación cualitativa, la epistemología. Córdoba Víctor, que es Córdoba Víctor es el primer trabajo que se hace en Venezuela sobre historias de vida. Lo publicó Córdoba Víctor, ¿no? En la editorial Trópicos de
de lo que usted encontró. Y eso es lo que hace la etnografía tradicional, ¿no? Va, describe el grupo, describe la población, describe, pero no hay en ninguna parte unos juicios sintéticos. Oscar Luis es un antropólogo y es un etnógrafo también. Bueno, Moreno Alejandro, y Salimos a Matar Gente, tomó 1 y 2, publicado por La Luz, donde aplicando la metodología, el método de historia de vida, él trata de investigar a los delincuentes estructurales, homicidas. También hay un cierto regusto por la descripción de las situaciones que Moreno considera que eso es la investigación cualitativa, ¿no? Tiene varios casos que presenta ahí en Y Salimos a Matar Gente. Martínez Miguel, que ha escrito mucho sobre epistemología y metodología cualitativa, tiene de hecho varios trabajos sobre eso en la editorial Trillas, ¿no? Son trabajos muy pedagógicos, pues, bastante pedagógicos, muy bien expuestos, bien explicados. Y Montero dice que tiene los grupos focales, que es una metodología cualitativa, una metodología cualitativa que no es exactamente historia de vida, método biográfico, pero se puede utilizar para comenzar a hacer una investigación en un grupo, si se desea hacer la historia de vida individual o la historia de vida colectiva, la historia de vida en una comunidad determinada, ¿no? Por ejemplo, comunidad tal, 24 de julio en Ciudad Bolívar, se investiga a través de los grupos focales, las actitudes, las opiniones que tienen ellos acerca de el plan de la patria, por ejemplo. Se puede investigar eso, ¿no? Puede investigar por grupos focales eso, y luego una técnica, un método de profundización de esa investigación pudiera ser el método biográfico o las historias de vida. Theo Van Dijk trabaja con el análisis de discurso. ¿Por qué el análisis de discurso? Porque uno necesita una técnica de análisis del dato, de la información que le da la historia de vida. No solamente aquí están los datos que me dio la historia de vida, el sujeto dice que le pasó esto y esto, bueno, ¿y cómo hago yo el análisis entonces, ya operacionalmente, de ese discurso y de esos enunciados y esos textos que están contenidos ahí en esa investigación que se realizó? Vallés Miguel, técnicas cualitativas de investigación social, es un investigador español, un sociólogo español, incluye métodos biográficos, historias de vida, grupo de discusión, etc. El trabajo de Rodríguez Francisco, Mundo de vida y subjetividad con homicida, historia de lo vivido, generador de homicidio, que está en la revista Venezuela Scientific Research Report. Esta revista acaba de aparecer, está muy nueva, ¿no? Salida prácticamente del horno, ¿no? Y presenta este trabajo y presenta otros trabajos más. Y esta revista se ha orientado, no exclusivamente, pero sí básicamente por la investigación sociológico, cualitativa. Le ha dado cabida, pues, a esta línea de investigación. También en Rodríguez Francisco, La violencia social, sociología del mal, que es un libro, ya el formato es un libro, y tiene casos de historia de vida, tiene hay referencia a historia de vida para investigar el problema de la violencia social. Rodríguez Francisco también tiene su actividad, razón médica y posmodernidad, pero está dentro del plano específicamente de la salud pública, del comportamiento de los pacientes, del discurso de los pacientes, y el análisis, historias de vida de pacientes. Verón Eliseo y otro, lenguaje y comunicación social, porque Verón Eliseo fue uno de los primeros que comenzó a hablar de análisis de discurso y hacer un análisis ideológico, una lectura ideológica del discurso de líderes políticos en Argentina, de miembros de partidos políticos en Argentina, acerca de las ideologías que ellos estaban proponiendo, sobre las cuales ellos se sustentaban. Por eso se hablaba de lectura ideológica, lecturas ideológicas. Se realizaba una lectura ideológica del discurso que los sujetos estaban presentando, análisis de discurso. Igualmente en la semiosis social también de este autor. Entonces, ¿a qué fundamentos teóricos epistémicos de la investigación social nos estamos refiriendo? ¿Cuáles son? Bueno, desde el positivismo clásico, funcionalismo, el positivismo final del siglo XIX, en Francia surge la sociología con Comte, Saint-Simon, Comte, Durkheim,
Malinowski en el campo de los métodos etnográficos de la antropología, de la etnografía básicamente, pero no estudian ellos historias de vida, solamente que aquí hay un componente de tipo etnográfico con Malinowski, con Conte y Durkheim, hay investigaciones sociológicas, sobre todo Durkheim presenta un análisis de casos, que es el suicidio, que es un trabajo que ha sido publicado en diversas editoriales, y es muy interesante como estudios de caso, y también tiene referencias a elementos biográficos propios de los sujetos que se investigan directamente. El conductismo y el neoconductismo es un antecedente de la investigación social también, con Watson, Hilgard y Skinner, pero claro que esto es una visión de tipo funcionalista y positivista de lo social. Dentro de los fundamentos teóricos epistémicos de la investigación social, en los tiempos más modernos tenemos el estructural funcionalismo de Parsons en los Estados Unidos, el individualismo metodológico de Max Weber, siglo XIX-XX, y teoría del alcance medio, ya para los años 60-70 de Robert Merton. El individualismo metodológico Max Weber, que es a finales del siglo XIX, último tercio del siglo XIX, comienzo del XX, estamos hablando de un método que Weber denomina el método comprensivo, porque él dice que lo que se trata en las ciencias sociales no es de elaborar juicios apodícticos, es decir, universalmente válidos y necesarios, como hace la ciencia natural, la ciencia físico-matemática, sino que las ciencias sociales son ciencias históricas, individualizables, son ideográficas, porque no responden a enunciados de tipo nomotético, nomotético en el sentido del carácter universal, como ya dije, universalmente válido y necesario. Él dice, bueno, las ciencias sociales son ciencias históricas, individualizables, el método es ese del método comprensivo, de la comprensión, de la verteje, del cual habla Weber, y no de la explicación. Y elabora una propuesta metodológica que denomina tipos ideales. Justamente porque tipos ideales se refieren a tipos, variedad de tipos en una sociedad determinada. Por ejemplo, el tipo artesanal, por ejemplo, el tipo capitalista industrial, el tipo burgués industrial, la acción racional con orientación a fines, la acción racional con orientación a valores, la acción ya no racional, que es la acción orientada hacia la tradición, que ya no es racional. Son tipos ideales. En la investigación de Max Weber, él extrae ya formulaciones, constructos concretos de investigación, que no es una reproducción de la realidad empírica, no se está refiriendo a individuos concretos empíricos, sino a tipos de acciones, a tipos ideales. Por eso Max Weber dice que el método de la Vertegen es el método de las ciencias sociales, específicamente de la sociología. En la teoría del alcance medio de Robert Merton, que viene del estructural funcionalismo, pero se diferencia un tanto porque ya no va a los sistemas globales. Parsons quería hablar de una utopía que era la comunidad societal, igual que en el siglo XIX, Marx habla de una utopía que es la utopía del socialismo-comunismo. Robert Merton no, Robert Merton va a procesos concretos y no a sistemas globales, sino a tipos de comportamiento que se dan en planos más locales, más localizables. La delincuencia, por ejemplo, la burocracia, por ejemplo, y siguiendo a Weber, claro. Y elabora el concepto de anomia, reelabora el concepto de anomia que ya aparece en Durkheim, y Parsons también lo sistematiza, pero la anomia en el sentido moderno, ¿no? De la ruptura con las normas cuando se tiene un fin internalizado, pero no hay un comportamiento adecuado de las normas para lograr el objetivo. Esa es la delincuencia. Por ejemplo, en Robert Merton, en los Estados Unidos de los años 60 y de los años 70. ¿No? Ahí hay un aporte importante a la metodología cualitativa. Igualmente, el estructuralismo antropológico, lingüístico-semiológico de Claude Lévi-Strauss, que estudia básicamente poblaciones
estudia comunidades indígenas y básicamente trabaja con el concepto de mitos, fundamentalmente mitos, mitología, trabajo de varios ediciones, de varios capítulos, de varios, y trabaja también con el concepto de antropología estructural. Antropología estructural porque lo que se está refiriendo es a la estructura, no en el sentido de las estructuras sociales, sino las estructuras del pensamiento inconsciente, que él dice que son universales a toda la humanidad. Ahí hay un claro alusión a Freud y a Durkheim. La teoría del alcance medio, ya lo dijimos, Robert Merton, Escuela de Chicago, Paul Sutherland, Thomas Nanieski, ya por ahí comienza a visorarse, a asomar el rostro, la metodología cualitativa. Park, Sutherland trabaja con delincuentes de cuello azul para oponerlo a los delincuentes de cuello blanco, o sea, los negros, pues, como idiosincrásicamente y particularmente realizan actos delictivos, a diferencia de los de cuello blanco, que son ya personas que trabajan con el intelecto y con la mediación intelectual, básicamente, ¿no? Entonces ya esta escuela de Chicago comienza a trabajar con casos, con historias de vida de estas pandillas juveniles, van e investigan estas pandillas juveniles y comienzan a sacar conclusiones a partir del carácter, como decía Weber, histórico, idiosincrásico, particular de cada uno de estos grupos. Los paradigmas dialécticos y psicoanalíticos también pueden ser definidos como investigación cualitativa. Desde la dialéctica hegeliana, el marxismo clásico, el método hipotético deductivo, ¿no? Materialismo histórico, Hegel, Marx y Engels, pues, son propuestas para investigaciones cualitativas, básicamente, donde lo importante no es los métodos cuantitativos, sino la historia, la dialéctica, método dialéctico. Pues. Luego viene el marxismo crítico y marxismo estructuralista con Gramsci y Althusser, que Althusser es ya más de los tiempos modernos, pues, pero siguiendo la línea marxista y Gramsci siendo crítico con la teoría marxista tradicional, y aparecen conceptos como la sociedad civil, la ideología, la hegemonía, la conciencia de la ideología como conciencia, visión del mundo de la clase dominante, visión del mundo de las clases subordinadas. Paradigmas dialécticos y psicoanalíticos encontramos, por supuesto, el psicoanálisis freudiano, que es el origen, los neopsicoanálisis, psicoanálisis social, Freud, Horney, Reich, Lacan. Bueno, Lacan es más postestructuralista, ¿no? Pero Freud, Horney, Reich son un psicoanálisis social, vamos a decir así, ya están en función del tipo de sociedad. Reich trabaja con el concepto marxista de dominación, de poder, de clases sociales, de represión, siguiendo el análisis freudiano. Horney trabaja con tipos de sociedades, por ejemplo, el carácter neurótico de nuestro tiempo en los Estados Unidos. Ellos están ya radicados en los Estados Unidos. Y Freud también, básicamente Freud, el miedo a la libertad, que es el que más se conoce. Lacan no, Lacan es postestructuralista y está en Francia, básicamente. Entonces, tenemos alguna síntesis paradigmática como psicoanálisis, marxismo, teoría crítica de la sociedad, que se denomina hoy paradigma sociocrítico. Adorno, Horkheimer, Marcuse, por ejemplo, son elaboraciones pues, dentro de un nuevo marxismo, una teoría crítica de la sociedad. Marcuse todavía hasta los años 70 tuvimos trabajos muy importantes de Marcuse como El hombre unidimensional, por ejemplo, Sociedad represiva, donde Marcuse mezcla aspectos del psicoanálisis freudiano, Eros y civilización, con el enfoque marxista. Pues ya hay una síntesis ahí paradigmática, pero siempre dentro del plano cualitativo. Y el postestructuralismo de Lacan. Foucault puede denominarse, Foucault, Deleuze y Guattari puede denominarse postestructuralista. Foucault tiene primero el enfoque de tipo de la arqueología y de la genealogía de los procesos sociales. Por ejemplo,
de la locura, historia de la locura en la época clásica, o la cárcel, vigilar y castigar, utilizando ese enfoque tipo de la genealogía de los procesos. La genealogía, por ejemplo, de la locura, la genealogía del proceso escolar, de la escolarización, la genealogía de los hospitales, el surgimiento del hospital moderno, en fin. Deleuze y Guattari siguen esa línea de Foucault. Y finalmente Foucault se ha denominado su paradigma como la biopolítica, porque el problema es el poder en el sujeto, el poder del sujeto para el sujeto. Y entonces se investiga básicamente eso a través de sus investigaciones que hace Foucault. Como paradigma cualitativo, básicamente el interaccionismo simbólico de Mead y Bloomberg. George Mead es un investigador norteamericano, psicólogo, sociólogo, tiene un trabajo que se llama Espíritu, Persona y Sociedad. Y Bloomberg es el creador del concepto de interaccionismo simbólico. La idea es que el sujeto no se relaciona mecánicamente con los otros sujetos en el proceso de interacción social, sino que proyecta una imagen de sí mismo, que es la que él piensa que es la adecuada sobre el otro, y entonces el otro reacciona en consecuencia, y esa reacción que tiene el otro, de la proyección de la imagen primera, permea al sujeto, influencia y determina al sujeto para la vuelta otra vez a la reproducción del círculo. Bloomberg también sigue esta misma línea de mí y dice que el interaccionismo simbólico, concepto creado por él, la teoría creada por él, está en función de tres premisas fundamentales. Uno, la gente se relaciona, las personas se relacionan con los objetos en función del sentido que estos tienen para ellos. No objetos físicos, nada más, objetos sociales, una actitud, por ejemplo, un comportamiento. Entonces los objetos tienen un significado para el sujeto. Y estos significados surgen a partir del proceso de la interacción social. No son dados desde arriba por estructuras metafísicas o por los dioses, sino son el producto de la interacción social. Y estos significados pueden ser cambiados a través de la misma interacción social. Estas son las tres premisas fundamentales que Bloomberg propone en el interaccionismo simbólico. Como ven, es un planteamiento ya claramente cualitativo, porque es un planteamiento ya de comienzos del siglo XX, donde se comienzan a visorar, la Escuela de Chicago, yo dije anteriormente, comienzan a visorar la posibilidad de que las ciencias sociales se diferencian de las ciencias naturales, que había sido la premisa fundamental en el siglo XX, por el inmenso desarrollo de las ciencias naturales, de que el método de las ciencias sociales tenía que ser igual que las ciencias naturales. Las ciencias sociales tenían que copiar, tenían que reproducir el método de las ciencias naturales, su objeto, su método, búsqueda de leyes universalmente válidas. Pero ya se comienza a romper con esto, comienzo del siglo XX, con el interaccionismo simbólico, con la Escuela de Chicago, en fin. La fenomenología, primero filosófica con Husserl y luego sociológica con Erving Goffman y Alfred Schultz. El discurso de Edmund Husserl es un discurso evidentemente filosófico, ¿no? Básicamente filosófico y epistemológico, que tiene en cuenta básicamente el origen del conocimiento, el origen de la verdad, la experiencia, la aproximación a la experiencia. Pero Erving Goffman y Alfred Schultz sitúan, y otros autores, sitúan esa búsqueda del conocimiento y de la verdad en los procesos sociales, en los conjuntos sociales. Erving Goffman, por ejemplo, se hospitaliza en un hospital para crónicos en California, no porque estuviera enfermo, hospital para crónicos, enfermos mentales, sino que él quería investigar, hacer una observación participante en este proceso, de ver cómo se construía en sí mismo en el proceso mismo de la adopción de un rol, en este caso el rol del enfermo mental, de tal manera que el rol de enfermo, los roles que el sujeto asume, van a determinar
la construcción y reconstrucción de sí mismo, el lugar que se ocupa, pues, en la sociedad, en un grupo determinado. Por eso es interaccionismo simbólico. Y Alfred Schultz, que básicamente trabaja con la categoría de mundo de la vida cotidiana, y así se llama su libro más importante, que es las estructuras del mundo de la vida, las estructuras del mundo de la vida. El mundo de la vida es una categoría que parte de considerar que existen presupuestos, en todo grupo existen presupuestos incuestionables del pensamiento natural, es decir, premisas que son tomadas como dogmas, como absolutos, y que no son colocadas en sospecha, no hay una epopee, pues, no hay una interrogación, sino que eso es tomado así, como un dato. Por ejemplo, en nuestras sociedades actuales la democracia, en nuestras sociedades actuales el mercado, la ciencia y la tecnología, el conocimiento científico tecnológico. Esos son ya valores que son metavalores, son metacogniciones, porque se asume como ya dado, como absoluto. Nadie discute el mercado, la ciencia, la tecnología, la democracia, la investigación científica. Nadie discute que eso sea lo positivo para una sociedad, para el progreso de la sociedad. Entonces, eso es el concepto del mundo de la vida en Alfred Schultz. Y todo esto ya apunta hacia un paradigma que hoy se denomina post-positivismo, que son los paradigmas cualitativos propiamente dichos. Por ejemplo, el enfoque postmoderno es un post-positivismo, porque ya no está centrado en el enfoque de la modernidad, que es el predominio de la razón formal, básicamente la razón formal de la ciencia como un proceso en el cual la ley, el principio de la identidad, de la identificación es lo que domina la lógica de producción del conocimiento en búsqueda de la verdad, cartesianamente, ¿no? Entonces, ya comienza, sobre todo a partir de las dos guerras mundiales, a ser cuestionada esta verdad incuestionada que se había sentado sobre la base de que era la razón la que tenía que dominar. No solamente el proceso de construcción del conocimiento, que tenía que ser racional, sino también la vida cotidiana de la gente, los procesos socioeconómicos y los comportamientos tenían que ser racionales. Si usted no tiene un comportamiento racional, por ejemplo, en el campo de la producción, en el campo del trabajo, lógicamente la economía se convierte en un fracaso. El proceso de producción se convierte en un fracaso. Entonces la posmodernidad cuestiona ese tribunal de la razón, ese tribunal central de la razón, y dice, no, el ser humano no es solamente racional y es razón, también hay aspectos de irracionalidad que aunque puedan ser negativos existen y que pueden ser también positivos en el proceso de construcción y reconstrucción social de la subjetividad. Por ejemplo, la poesía no es algo racional, sin embargo, ¿qué sociedad vive sin poesía? Las leyendas, los imaginarios, los mitos, los tabúes, esos son elementos que son irracionales, pero las sociedades no pueden vivir sin ellos, sin cierto grado de irracionalidad, sin cierto grado de apasionamiento por las cosas, sin la poesía, sin la estética, es una visión estética. Y la visión ética también, de los valores, también pueden ser racionales, pueden ser irracionales. Los valores que dominaba el paradigma de la supremacía de la raza aria era claramente irracional, que llevó al punto de desastre, ¿no? Y se da dentro de un ambiente en el cual la razón era privilegiada. Esta sin razón permea a la razón y lleva a la razón al fracaso, al naufragio total con las dos guerras mundiales. Después viene la Guerra Fría y comienzan a surgir paradigmas que dicen, bueno, la razón ha fracasado evidentemente en su intento de conducir al mundo por la vía racional formal. Entonces vayamos hacia otro campo o ámbitos de sentido que le permita atribuir sentido a la acción del hombre y de la sociedad. Paradigma cualitativo, bueno, la hermenéutica. La hermenéutica
Antiguamente era interpretación, hermenéutica es interpretación, solo que inicialmente es interpretación de textos sagrados, de textos bíblicos. Toda la Edad Media fue eso, interpretación de textos antiguos, de códices, de análisis, pero sobre todo textos bíblicos. Dilthey lo toma por el lado de la experiencia de lo vivido, de la experiencia en la vida cotidiana. Gadamer va al sentido común. Hans Gadamer, que trabajó la hermenéutica, sobre todo en la producción del imaginario popular, de la literatura y de las leyendas. Ricoeur, más moderno todavía, por Riquet, lo trabaja en el sentido de la intersubjetividad. Y Bátimo, que está todavía vivo, Gianni Bátimo, italiano, que elabora un trabajo que se llama Más allá de la interpretación, donde él le hace críticas fuertes al interpretacionismo. Pero ojo que la hermenéutica es interpretación, como diría Friedrich Nietzsche, no hay datos, lo que hay son interpretaciones. No hay datos, lo que hay interpretaciones. Esto funda, signa, marca con una huella, con una herradura caliente, con un hierro caliente, ya lo que va a ser la investigación científica, y no solamente la investigación social en el siglo XX. Ya se aproxima todo esto de lo que dice Friedrich Nietzsche. Es una plataforma giratoria de la posmodernidad, porque Nietzsche, la filosofía martillazo, le da masazos duro a la iglesia y a la razón, y a la filosofía política y a la moral. La reconstrucción sociohistórica de la subjetividad, que es nuestra propia propuesta concreta, que es un ejercicio de síntesis de todo lo que significa la discusión, el estado del arte de la discusión, de la investigación social, de los paradigmas cualitativos, pero que además permite en el campo ya concreto y fáctico hacer una síntesis de la subjetividad. ¿A partir de qué? A partir de las determinaciones de lo social, de considerar que la subjetividad no es un espacio neutro o de propiedades intrapsíquicas por el cual se llega a través de introspección, sino que es un condensado de acciones, de interpretaciones, de interacciones, de procesos de aprendizaje social, de socializaciones, de significado dentro del sujeto como tal. El individuo, más que individuo, es un sujeto, porque está marcado ya por el hierro candente de la sociedad y de las estructuras sociales. Nadie vive fuera de la sociedad. Robinson Crusoe, que lo critica tanto Marx, mito, no existe. El niño lobo de Aveirón, bueno, se murió. El niño lobo de Aveirón no pudo resistir, que fue un caso dentro del campo de la psicopedagogía de un niño que no fue criado en un grupo humano. De manera que la subjetividad es más sociohistórica que biológica. Bueno, también lo biológico está mediando ahí, sin duda, porque somos una estructura de totalidad, digamos, una estructura de totalidad, una gestalt. Pero finalmente, el proceso de construcción y reconstrucción de la subjetividad se resuelve en lo social. Por eso hablamos de reconstrucción sociohistórica de la subjetividad como un proceso de síntesis de la investigación de lo social. Teoría fundamentada, es una teoría elaborada en los Estados Unidos, originalmente por Strauss y Glasser y Strauss, y más contemporáneamente Strauss y Corby. Ellos trabajan sobre la posibilidad de crear teoría a partir del dato, pero dicen que no son positivistas. No, reconocen la acción del marco teórico, de las teorías, de la construcción de teorías. Y entonces dicen que se puede construir teorías a partir del dato si uno respeta el valor facial de sus datos y no los contamina con exceso de teoría. Es una fenomenología, porque va a la experiencia directa, como diría Husserl. Y
Es una estrategia, pues, de inducción analítica interpretativa de los datos que desecha el método hipotético deductivo y, por tanto, las teorías, marco teórico como punto de partida. O sea, yo voy a hacer una investigación y no voy a partir de teorías y de interpretaciones, sino del dato tal como está y de la experiencia tal como está. Yo me permito dudar de eso a priori. Bueno, es una posición mía muy personal. Yo creo que ya cuando uno se acerca a una investigación ya tiene en su cabeza un recorte de lo que es la realidad, unas suposiciones que son implícitas, unos puntos de partida, unos a priori, pues, cognitivos, a partir del cual uno elige un dato, hace un recorte aquí, un recorte allá, construye el proceso mismo de planificación de la investigación, construye y reconstruye el proceso de la investigación, que es lo que dice la teoría fundamental, que uno está permanentemente en la comparación constante. Y finalmente las conclusiones son también el producto de esas anticipaciones, de esas precomprensiones. El mundo de la vida es eso, y el mundo y la investigación científica, por ser científica, no está alejada del mundo de la vida. Claro, es mundo de la vida de la ciencia, no es mundo de la vida cotidiana, pero también supone presupuestos incuestionados y puntos de partida que son tomados a priori, pues, por los sujetos. ¿Por qué? Porque los investigadores somos sujetos. Entonces, esas características de la teoría fundamental es que privilegian la relación del investigador con el subjetivo, conceptos, ideas, significados y sentidos, en contraposición al positivismo y neopositivismo que absolutiza los hechos. Ahí estamos completamente de acuerdo con ese postulado, digamos, de la teoría fundamental. La característica, la lógica de la investigación es de tipo circular. Bueno, eso lo pongo yo, ¿no?, como un añadido, no exactamente lo que dicen los autores de la teoría fundamental. La lógica de la investigación es de tipo circular porque va de lo inductivo a lo deductivo, de los datos a la teoría, de los datos a la subjetividad y viceversa. Es una relación en espiral en la cual uno hace la inducción a partir de los datos, pero utilizando teorías. Y de ahí se hace la deducción, el proceso deductivo. Los dos procesos no pueden ser separados, los procesos deductivos y los procesos inductivos en la investigación científica. Y eso se hace en ciencias naturales y se hace con mucho más razón porque son ciencias históricas que las ciencias sociales. De manera que no es lógico, no es estable separar una cosa. La pura inducción no existe. Ya cuando el investigador en un laboratorio de biología hace un experimento, ya tiene unos conceptos predeterminados, sino cómo elige su objeto, pues cómo elige su sujeto de investigación, cómo recorta la metodología que va a utilizar, el proceso mismo de la investigación experimental, del modelo de investigación experimental. Puesto que constituye un proceso de reconstrucción intersubjetiva de lo real, desecha el objetivismo de la relación entre sujeto-objeto y sitúa a los sujetos al contenido de sus mundos de vida. O sea, la investigación cualitativa es una reconstrucción intersubjetiva de lo real. La investigación positivista y neopositivista no. O sea, la neopositivista va a la matematización del dato. Dice, bueno, una ciencia que no es matematizable, que no matematiza sus variables, no es ciencia. Es otra cosa, es poesía, la magia verde, pero no es ciencia. Pues ciencia merece llamar, vaya usted a llamarlo como usted quiera, pero no lo llame ciencia, por favor, porque la ciencia es objetividad total, imparcialidad en la relación sujeto-objeto, una relación directa sujeto-objeto y no de identificación afectiva. Cuando bien sabemos que la investigación en ciencias sociales, la investigación no solo cualitativa, supone una identificación parcial entre el sujeto y el objeto. ¿Por qué? Porque el objeto también es un sujeto. Yo me estoy estudiando a mí mismo y estoy teniendo una visión en espejo cuando estoy interrogando a un sujeto en la calle, en una panadería o en un proceso de investigación formal. Por lo tanto, podemos hablar de teorización sustantiva y teorización formal. Desde luego que la investigación cualitativa no está fundamentada, centrada totalmente en la teorización formal, sino en la teorización sustantiva. Va al dato que supone subjetividad, va a la subjetividad que supone una teorización formal, previa,
imposible la tabula rasa, el sujeto como tabula rasa, bien sea el sujeto investigador o bien sea el sujeto investigado, en la investigación cualitativa, la investigación en ciencias sociales en general. Entonces, la teoría sustantiva son construcciones teóricas derivadas de contextos particulares, por lo tanto, se trata de problemas y áreas de interés delimitadas a esos contextos, constituyen experiencias que son, algunos dicen que intransferibles, porque si no es un muestreo probabilístico al azar, yo no puedo hacer inducciones para un grupo, para una muestra, para una población. Pero yo pienso que sí se pueden hacer experiencias transferibles. ¿Por qué se pueden hacer experiencias transferibles? Porque en el individuo está contenido la sociedad, está contenido el sistema social. Como dice la teoría de Bohr, del universo explicado en la física cuántica, ya en un puñado de tierra que uno extrae aquí en nuestro planeta, están contenidos los elementos, digamos, en micromoleculares de lo que uno va a encontrar en el universo. Y eso lo ha estado demostrando la teoría cuántica y la investigación de alguna manera ya por el exceso, ¿no? La teoría del orden implicado de Bohr. La teoría formal constituye áreas de indagación general y teóricas conceptuales que se desarrollan más allá del contexto. Bueno, existe una teorización que significa abstracción, porque la ciencia es abstracción, nunca está fuera del contexto, pero tampoco está sumergido, es un momento pues de la investigación, es un momento cuando uno hace abstracción del proceso de la investigación, como dice el padre Moreno, es una investigación convivida, sí es convivida, pero uno tiene que tomar distancia, porque si todo el tiempo es convivida, ¿cómo entonces uno elabora esos conceptos y esas categorías que dice la teoría fundamental, esas teorías que dice la teoría fundamental? Uno va, está en el grupo, está en la comunidad, toma distancia, llega a su casa, llega al cubículo donde trabaja, se sienta en la computadora, comienza a hacer interpretaciones, a hacer elucubraciones, la ciencia es elucubración también, por lo menos la ciencia social, comienza a hacer conjeturas, especulaciones de lo que encontró, interpretaciones de lo que encontró. La ciencia social no es sin interpretación, es imposible. Eso, a priori, supuesto negado. Entonces, la teoría fundamentada habla del método de la comparación constante y no de ir al dato de una manera formal, determinar el dato, analizarlo, elaborarlo desde el punto de vista de la computacionalmente, pues, desde el punto de vista de la tabulación del dato, y ahí se acabó la cuestión. No, la teoría fundamental habla de la comparación constante de los códigos ya definidos con los nuevos contenidos. Si uno encontró códigos aquí, en esta información que me produjo el sujeto, y este primer proceso de codificación de esos datos me lleva a comparar permanentemente esos datos con otros, esos códigos con otros que va encontrando en el proceso de la investigación. Entonces se analizan los datos para la elaboración de conceptos y categorías a través de la comparación constante. O sea, siempre se está volviendo al principio. El trayecto, la trayectoria de la investigación cualitativa no es un curso lineal del proceso, sino un circular.
social en general es eso, básicamente, un devenir permanente en sentido heraclitiano. Método de comparación constante, se aplica a cualquier tipo de información cualitativa, observación, entrevista, historia de vida, video, documento, en un mismo estudio. Y eso es lo importante. ¿Cómo puede usted permanentemente hacer investigaciones de datos que son provenientes de diferentes métodos o técnicas de recolección de datos, como la historia de vida, como el estudio de casos, como los videos, como la observación participante, como un recorte de periódico hemerográficamente? En un mismo estudio se puede mezclar todo eso. No, pero usted está mezclando peras con manzanas. Y esa es la realidad social, peras con manzanas. No existe pureza, no existe una sustancia químicamente pura, sino que en lo social y también en la naturaleza las sustancias son promiscuas. El politeísmo, pues, de lo social, de eso hablamos. Entonces, el método de la comparación constante, la teoría fundamentada, y que desemboca de manera operacional e informáticamente en el Atlas T, que es una operacionalización de variables por la vía de, a partir de la teoría fundamentada, empleando un método de codificación, habla de tres pasos de instancia: la codificación abierta, las primeras categorías que uno elabora; la codificación axial, que es la comparación entre las propiedades, las subcategorías, las dimensiones de esa categoría; y la selectiva, que es la categoría ya final, central, pues, hacia la cual uno va a llegar. Vamos a llegar, por ejemplo, a la cultura de la muerte como una integración final de lo que son los factores causales o nexos causales que producen el comportamiento delictivo homicida, la violencia homicida. Bueno, podemos llegar ahí, y esa es la categorización selectiva, la codificación selectiva. Bueno, aquí hablamos de Van Die en el sentido de discurso, de teoría del discurso, y viene a colación porque las estructuras del discurso, texto, habla, varían en función de las estructuras del contexto local y global, del poder, de la ideología, de los participantes. Todo esto, variables sociales, que Van Die lo toma para decir, el discurso no anda en el aire flotando por ahí. Usted puede tener un texto y usted puede aislar el texto si se quiere. Por ejemplo, un texto de San Agustín acerca de las epístolas de San Pablo, por ejemplo, donde se investiga el problema de la fe y ese tipo de cosas. Y usted lo puede hacer tranquilamente. Pero ¿en qué contexto estaba situado San Agustín? ¿En qué contexto estaba situado San Pablo? ¿A qué contexto específico nos estamos refiriendo en ese momento? De manera que el texto se sitúa en el contexto, y eso es el análisis de discurso, no porque lo diga Theo Van Die. Eso se sabe desde los primeros teóricos del discurso, que ya comenzamos a analizar, ya referimos cuando hablamos de Foucault, de Liceo Verón, de Michel Foucault. Entonces, hoy Van Die habla de la ideología, del poder, de la historia. No menciona historias de vida, pero él está hablando del análisis de discurso. Porque el análisis de discurso, ya dijimos, es una técnica auxiliar de análisis del dato para las historias de vida y para los métodos etnográficos, para la investigación cualitativa. Textos y hablas supone un proceso de interacción social. Va más lejos que Van Die de decir simplemente que es un contexto. No es un contexto inerte, es un proceso de interacción social lo que está detrás de los textos y de los actos de habla. Claro, ¿cómo va uno a tener un texto de habla como esto que yo estoy haciendo aquí si no hay una interacción social? Antes, durante y después. Estoy teniendo una interacción social, aunque es virtual en este momento. Tuve una interacción social antes. ¿Cuántas personas participaron en ese proceso de elaboración de este trabajo que estamos haciendo, de este conocimiento que estamos haciendo? El hecho mismo de referirnos a Theo Van Die como interlocutor, que es válido en el proceso mismo, el análisis de discursos como tal. Él es un experto en teoría del análisis de discursos. Entonces, el contexto local supone participantes, acciones, tiempos y lugares específicos.
Pero el contexto global también supone, hablamos de globalización, hablamos de la estructura de los medios de comunicación, hablamos del mercado global, hablamos de las acciones virtuales, hablamos de las tecnologías de la comunicación, hablamos de los TIC, y eso supone un contexto global. En el proceso mismo de aproximación a las acciones, al comportamiento individual y a los discursos que estamos elaborando. Entonces, ese discurso está inmerso en orden o situación social global. El poder, la ideología, la sociedad como sistema social, la civilización, las estructuras mediáticas. Eso no se corresponde con un contexto local, aunque se pueda expresar ahí. De manera que cabe el concepto nuevo que se ha creado, el neologismo de glocal, de glocal. El mismo Theo van Dijk pues está hablando de las estructuras de discurso, del control sobre textos y habla, que significa poder. Él está haciendo referencia permanentemente al concepto del poder. Claro, porque ¿quién elabora un discurso? ¿Quién tiene capacidad de elaborar un discurso? ¿Para quién? ¿Quién tiene capacidad de hacer llegar un discurso a los destinatarios en un proceso comunicacional? Vamos a suponer la política, pues. Bueno, habla el presidente, hablan los miembros del gabinete, los miembros del gobierno, utilizan los medios de comunicación y eso es un poder inmenso que ellos tienen de llegar a la mayor cantidad posible de personas. El poder controla la subjetividad a través de la distribución no solamente de los bienes materiales, sino de los bienes simbólicos, la educación, el prestigio, el estatus a través del reconocimiento social, la estigmatización, el etiquetamiento negativo, la comunicación, el poder control. Solo que ese poder hoy no puede ser visto como unilateral, como proviniendo de un solo origen y que va a un solo destinatario. Hoy el